capítulo 1, verso 6. Y yo sé que usted ya a esta altura ha sentido a Dios, pero si de pronto hay alguien que aún cree que Él está aquí, quiero decirle, el Señor está aquí. El Señor está aquí y hay evidencias de que Él está aquí. Gloria al nombre del Señor. Ruth capítulo 1, verso 6, ¿lo tienen todos? Leamos. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Leámoslo otra vez. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. El Señor me ha regalado una palabra en esta noche para todos y le invito para que disponga su vida, su corazón, todo su ser a escuchar la voz de Dios. No me preste atención a mí, yo soy el menos importante. Dios es el importante y su palabra es la importante. Entonces vamos a orar para que Dios sea en esta noche usándome y usándolo a usted para recibir la palabra. Soberano Dios y Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra. Dios, yo solo soy una vasija, insignificante, Señor, pero sé que usted hoy puede usarme, Jesús de Nazaret, en beneficio de tu pueblo. Pon por favor en mí tu palabra. Pon en mí, Jesús de Nazaret, tus pensamientos. Háblanos, Señor, da sensibilidad esta noche para escuchar tu voz. Danos sensibilidad, Jesús, para atender a tu voz, mi Dios del cielo. Yo te ruego, mi Dios bendito, que me uses poderosamente, Dios. Dame libertad de Jesús de Nazaret para hacerlo como tú te lo mereces. En el nombre poderoso de Jesús, yo oro, Jesús, confiando de que en ti, oh Dios, tengo la ayuda y la dirección, mi Jesús. En el nombre de Cristo, amén y amén. Puede estar cómodo, mis hermanos, esta noche. El Señor me ha dado un título para este mensaje y es: hay pan en la casa del pan. ¿Por qué no le dice al que tiene al lado: hay pan en la casa del pan? Sabe, esta historia es muy bonita. Yo creo que todos la hemos escuchado, leído. Y trata de una mujer con su esposo y sus dos hijos. El nombre de ella era Noemí y el nombre de su esposo era Elimelech. El nombre de sus dos hijos era Malón y Kelión. Esta familia eran pertenecientes de la tribu de Judá y vivían en Belén, pero deciden irse para las tierras de Moab. Y se fueron porque dice el texto, yo quisiera que Decon me pusiera por favor el libro de Ruth capítulo 1 verso 1. Dice de que en el tiempo en que gobernaban los jueces. Y sabe, iglesia, que cuando el Señor enviaba estas personas, eran unos líderes que Dios ponía en el pueblo, tales como Sansón, como Gedeón, como Débora y entre otros. El Señor lo ponía como un caso de emergencia, porque quizás el pueblo era en ese momento subyugado por algún otro pueblo. Entonces el Señor levantaba a un Sansón, levantaba a un Gedeón, levantaba a una Débora. El texto no nos declara quién es ese juez, esa persona que Dios puso en ese entonces a guiar el pueblo. Esa familia decide irse para la tierra de Moab y estando en Moab muere su esposo. Noemí queda viuda y más adelante entonces mueren sus dos hijos. Me salté una parte, y fue que los hijos, cuando su padre murió, entonces ellos contrajeron matrimonio con unas moabitas de aquel lugar. Una de ellas se llamaba Orfa y la otra Ruth.
que de hecho Ruth es el nombre del libro, todos lo sabemos, ¿cierto? Pero vaya situación que entonces mueren los hijos también de Noemí y queda Noemí solo con las nueras. Ay, Laura. Queda Noemí solo con las nueras y estando en aquel lugar, que fue el texto que leímos ahora, encontramos de que ellas escuchan en los campos de Moab que hay pan en Belén de Judá. Y sabe que el pan significa para el pueblo del Señor, representa alegría, representa celebración y sustento. De hecho, el Señor utiliza ese alimento en el libro de Génesis, el capítulo 3, verso 19, y dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ese pan, el pan representa algo especial para el pueblo judío. Ese pan lo vemos en la celebración del Shabbat, lo encontramos en la Pascua. En la Pascua el Señor nos declara en Éxodo capítulo 12, verso 8, dadas especificaciones acerca de esta conmemoración de la Pascua y demás eventos sociales donde este pan era muy importante. Y sabe que el Señor, conociendo la importancia de ese alimento en la cultura, estando en la tierra, lo utiliza en muchas ocasiones. Y quisiera que me acompañara por unos momentos a ver esos momentos donde el Señor utilizaba ese alimento. Lo encontramos, todos conocemos la historia de cuando Jesús alimenta a más de 1000 personas con solo unos panes y unos peces. Y el Señor va y ve que la multitud es mucha y ya es hora de comer. Y entonces le dice a Felipe: Felipe, ¿será que tenemos alimento para toda esa multitud? Y déjeme pensar que Felipe era como el de la logística. Entre los discípulos era el que organizaba todo y el Señor le pregunta: hey, ¿será que tenemos para todo ese personal? El Señor no preguntó por bebidas, el Señor no dijo si hay vino, si busquemos vino, busquemos yo que sea algún otro alimento. Dijo: hey, ¿será que tenemos pan para toda esa multitud? Y efectivamente entre los de la multitud encontramos ahí a un niño con unos panes y unos peces. Y yo quisiera que usted se lo imaginara en ese momento. El niño quizás dice momentos antes: pues voy a ir a ver lo que predica Jesús y yo veo a la mamá. Quisiera, déjeme pensarlo, que la mamá entonces viene: venga mi hijo, no se vaya así, yo le empaco eso, como hacen las mamás cuando uno va de carrera y es para algo muy largo, de una le empacan a uno la coquita, como dice uno. Venga, 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 yo le empaco estos panes y estos peces. Y el niño se fue con su provisión a ver al maestro, a escuchar al Señor. Y mientras estaba ahí, entonces yo me imagino que entonces Felipe y los otros discípulos empiezan a buscar y ya a ver dónde hay pan, dónde encontramos pan en más de 5000 personas. Regados todos los discípulos, me los imagino buscando ahí. ¿Usted trajo algo? ¿Tiene algún pan por ahí? Pero ellos decían: no, yo no tengo. Y se acercan hasta donde está el niño y le dicen: niño, ¿usted tiene algo por ahí que el Señor está pidiendo pan? Y pues yo no sé ¿dónde conseguiremos tanto pan para tantas personas? Pero yo le creo a Él y yo estoy buscando ese pan para que Él haga el milagro. Yo creo que sí. Y entonces el niño dice: pues yo solo tengo esto. Y yo veo a los discípulos, a Andrés, creo que es el que está ahí, el que llama al niño y pues dice: no, vamos, yo no sé qué va a hacer el Señor, vamos. Y llega donde el Señor y lleva al niño con la canastica de los panes y los peces. Y ahí está el Señor viendo y dice: ustedes no saben lo que yo puedo hacer. Y entonces Él viene y dice a los que estaban ahí: recuéstense, díganle a los demás, a los de la multitud, que se recuesten.
y toda la multitud se recuesta y el Señor hace algo que en sí marca a todos los que lo ven. Y es que el Señor toma el pan, lo bendice, da gracias y lo parte. Y eso se vuelve algo muy icónico del Señor. Y de hecho hay otro momento en la Biblia cuando el Señor muere. Y van unos de camino a Emaús y se encuentran a un hombre. Y empiezan a hablar y ya se hace muy tarde cuando van en el camino. Y cuando llegan el Señor hace como que se va y entonces ellos dicen, no te vayas, quédate aquí con nosotros, ya está muy tarde, ven y entra a nuestra casa. Y cuando estaban en la mesa, entonces el Señor hace su momento solemne. ¿Sabe? Esos hombres no se dieron cuenta que era Jesús por su caminado. No se dieron cuenta Jesús por su tono de voz, ni cómo iba vestido. Se dieron cuenta que era el maestro al momento de partir el pan. ¿Qué estilo tendrá el Señor tuvo el Señor para partir el pan? De hecho, muchos conocemos a un hombre que echa salsa, sal así, ¿cierto? Y se ha vuelto muy icónico esa manera, pues el Señor tenía también su manera de partir el pan y de hacer esto. Otro momento, y creo que es el momento uno de los más especiales y que hasta el momento la iglesia aún practica, y es el momento de la última cena. Dice que el Señor toma el pan, lo bendijo y entonces lo parte. Y sabe, en el libro de Lucas, el capítulo 22, verso 19 dice: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Pero sabe, iglesia, no es el único momento en el que el pan es el protagonista y tiene su lugar especial. Si nosotros nos examinamos en el libro de Levíticos capítulo 24, del verso 5 al 9, si los de Decon me colaboran, este pan es el pan de la proposición. Este pan significa el pan de la presencia de Dios, o el pan del rostro de Dios. Y este texto dice: y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas, cada torta será de 12 décimas de efa, y la pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrán continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Y escucha esta parte: y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. ¿Sabe? Un efa equivale a 22 litros y en promedio 1 litro equivale a 1 kilo. Así que el peso de cada pan eran 2 kilos. ¿Se ha visto un pan de 2 kilos? Pesa mucho. Da en total 24 kilos habían en esa mesita. Y sabe, y el Señor hace esta aclaración y dice: y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo. Y a mí me llama mucho la atención porque hay una historia en la Biblia, en 1 Samuel 21, donde este mandamiento es quebrantado. Por favor, me ayudan porfa en Mateo 12, del 3 al 4. Dice:
Pero él les dijo, hablando Jesús: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes ¿de qué? Los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Si usted se va al primer libro de Samuel, en el capítulo 21, encuentra ahí un pasaje donde David empieza a huir de Saúl. Y de hecho Izar lo mencionaba el día de ayer en la predicación, de que en esa historia David hace pacto con Jonatán y huye de Saúl. Y estando lejos, huyendo de Saúl, llega al templo y busca al sacerdote Elimelech. Y yo me pregunto, ¿por qué ir directamente a Elimelech? No habían más panes, no había más panadería en el pueblo. ¿Por qué David le quiso ir con su ejército al templo a buscar alimento y refugio? Pues yo creo que es la misma razón por la que estamos esta noche aquí. Porque necesitamos de la presencia de Dios. Y si hay algún lugar seguro en este mundo, es la presencia de Dios. ¿Cuántos lo creen esta tarde? Si yo estoy huyendo del mal, de la tentación, del pecado, de muchas cosas, lo que debo hacer es esconderme en la presencia de Dios. Y yo me imagino, permítame, que el Señor hace esa narrativa y el Señor en el cielo viendo que entra David al templo y dice: hey, Elimelech, no tienes nada para mí por ahí que yo pueda alimentarme y darle a mis soldados. Y dice: pues lo único que yo tengo, David, son los panes de la proposición, pero yo necesito saber ustedes cómo están. Y David le dice en el texto de que no, nosotros no hemos tocado mujer, nosotros nos hemos alejado ya de muchas cosas. Por favor, danos de ese pan. Y yo me pregunto esta noche, pues ¿qué tiene este pan de bueno? ¿Usted se ha preguntado qué tiene este pan de bueno? Pues este pan no tiene nada más y nada menos que a Cristo. Pues en el libro de Juan, el capítulo 6, verso 51 dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ese pan, el secreto de ese pan, iglesia, es Cristo. Yo me preguntaba esos días, yo en la empresa donde trabajo, yo soy el de los mandados. A mí es el que me mandan a hacer los mandados, yo feliz. Y me dijeron: César, ¿por qué no vamos a la miguería y nos compramos unos panes? Vas a la miguería y nos compramos unos panes. Y yo: bueno, pero ¿qué venden allá? Y ellos me dijeron: no, allá venden un pan que de espinaca con queso. Y yo: uy, espinaca con queso, no me tramodea mucho. Y me dijeron: no, es muy rico, pruébelo, es muy rico. Y yo no le creo. Y yo: no, hágale. Yo: vamos pues. Y fui. Cuando llego, hermano, ¿cuántos han ido a la miguería? Cuando usted va a la miguería, usted encuentra a veces una fila impresionante, pero la atención es muy buena y tratan a la gente bien. Y yo me preguntaba, ¿por qué la gente va a la miguería y no va a la panadería que tiene acá en la esquina? ¿Qué de especial tiene ese pan de allá? Hermanos, siendo sinceros, yo vi ese pan así como café y verde. Y yo la pensé, pero le di el primer mordisco y me quedó gustando. Y cada vez que voy a la miguería y voy a pedir, yo digo: deme un pan de espinaca con queso. ¿Sabe? La gente prefiere hacer fila
y esperar el tiempo que sea necesario y pagar un poco más por el pan de la amiguería. Y yo me pregunto, ¿qué está dispuesto usted a hacer esta noche por comer de este pan? ¿Está dispuesto a sacrificar su tiempo, a quedar separado esperando? ¿Qué está dispuesto usted a hacer esta noche para alimentarse del pan que es Cristo? ¿Sabe? Porque sin duda el pan de la amiguería, el sabor es exquisito, cuanto más el pan que nosotros tenemos esta noche. Aleluya, si va a dar ese aplauso al Señor, déselo con ganas. Aleluya. Yo me pregunto, ¿cuánta gente ha querido replicar el pan de la amiguería? Y de hecho yo miraba en esos días uno de los lugares más seguros, que está en el top de los lugares más seguros. Ellos tienen una caja fuerte y solo entran 2 personas. Tienen acceso a esa caja fuerte solo 2 personas. Y en esa caja fuerte está el secreto. Estoy hablando de Coca-Cola. Que no los había contextualizado del lugar. Y es uno de los lugares más seguros, donde está el secreto de esa gaseosa. Y sabe, nosotros, esta iglesia y el mundo entero tiene la fórmula secreta a su vista, pero muchos no la quieren tomar, no la quieren comer. Muchos han querido replicar lo que aquí se siente y lo que aquí se mueve. Hay iglesias, usted va a iglesias donde lo tumban, donde empieza a vomitar y lo ponen a hacer como un perro, como un gato, yo qué sé, de muchas cosas, simulando que es la presencia de Dios. Y hay poder en el nombre del Señor. Eso no es presencia de Dios. La presencia de Dios es la que usted y yo estamos sintiendo esta noche. Yo veía ahora mientras cantaban en la alabanza, gente hablando en lenguas, gente glorificando a Dios, gente humillándose a la presencia de Dios. Y yo le decía, Señor, en esta iglesia hay pan de sobra para todo aquel que quiera. ¿Cuántos lo dicen esta noche y cuántos lo creen? Aleluya. ¿Sabe? Conozco a alguien, tengo una conocida que asistía a esas iglesias y a ella la tumbaron y vomitó y todo, y ella se paró de ahí más triste, más deprimida, más llevada. Y un día la invitamos al culto, y cuando ella entró al culto y se sentó en una banca de esta, como está usted sentado esta noche, y el hermano que estaba predicando, creo que era el pastor, empezó y Dios a moverse en ese lugar y Dios a usarlo, y gente pasaba a un altar así como este, y ella como que uno le notaba que sentía algo pero no se atrevía. Y algunos vimos la intención de ella, y entonces nos acercamos y le dijimos, ¿quieres pasar? Y ella decía, es que hace tiempo viví una experiencia muy horrible en una iglesia y me hicieron pasar adelante, y yo de ahí salí peor de como entré. Y nosotros le dijimos, vea, inténtelo, llegue. Solo si quiere párese ahí ya y no diga nada. Va a venir un hermano y le va a poner la mano y va a orar por usted, no es nada más. Ella me dice que pasó al altar y se paró ahí como le dijimos, y ella empezó a sentir en su vida algo especial, algo bonito, algo que no sintió en esa otra iglesia. Y ella nos dijo después que terminó el culto, yo sentí algo que se me metió a la vida, y yo sentí que mis problemas y todo lo que me estaba agobiando se alejaba de mí. Nosotros le dijimos, pues esa es la presencia de Dios que te está tocando. Ella empezó a asistir a la iglesia y poco tiempo después se entregó su vida al Señor.
Qué bueno ese pan que tenemos. Aleluya. Pero pasa algo también, y eso va para todos, me incluyo. Y es que a veces se nos escasea el pan. Porque el texto de Ruth capítulo 1 verso 1 dice: y hubo hambre en el pueblo. Quiero aclararle una cosita, y es que Belén significa casa del pan. Hubo escasez, hubo hambre, no había pan en la casa del pan. Pero yo me pregunto, y yo le preguntaba al Señor: Señor, ¿por qué a veces se nos escasea el pan en nuestra iglesia, en mi vida? Yo no sé si yo seré el único, pero hay momentos donde yo siento que estoy como bajito. Yo, Señor, pero primero tenemos a usted, que es el mejor panadero del mundo, que hace unos panes exquisitos. Entonces, ¿por qué se nos acaba el pan? Y yo oraba al Señor mientras escribía ese mensaje. Y yo le decía: Señor, ¿por qué se nos agota el pan? Y mientras oraba, iglesia, yo sentí que Dios trajo a mi mente un texto bíblico. Quisiera que Decon me lo proyectara, por favor, en Segunda de Crónicas capítulo 7 verso 14. Segunda de Crónicas capítulo 7 verso 14. Dice el texto: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y quisiera hablar por unos momentos acerca de este texto. Porque sabe, si algo tiene esta iglesia, si miramos el texto que dice: y si humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Yo creo que esta iglesia tiene el nombre de Jesús invocado en su vida. De hecho, ahorita van a haber unos bautismos, y esa persona que va a ser bautizada en el nombre de Jesús. Así que si algo tiene esta iglesia, es el nombre de Jesús invocado en su vida. Eso quiere decir que entonces ya somos pueblo, ¿cierto? Primer chulito. Y la otra parte que dice el texto es buscar el rostro del Señor. Perdón, el texto dice: y si oraren y buscaren mi rostro. Y ahí hay una diferencia muy grande entre orar y buscar el rostro del Señor. Porque orar es una oración como cuando me levanto en la mañana y oro al Señor y hablo con Él. Cuando voy antes de comer, usted ora. Pero buscar el rostro del Señor es algo diferente, es algo más intenso, es algo con es con una intención más profunda. Y cuando alguien busca el rostro del Señor, no se conforma con oraciones de 5 minutos. Cuando alguien busca el rostro del Señor, está dispuesto a demorarse el tiempo necesario por tener un diálogo y una cercanía con el Señor. Hay un texto muy bonito y está en Mateo 7, del verso 7 al 8, y dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca, ¿qué? Y al que llama se le abrirá. En esta noche, si alguien desea buscar el rostro del Señor, pues debe buscarlo con intensidad y con deseo. No, yo voy a volver a repetir eso. Si alguien desea buscar el rostro del Señor, debe meterle intensidad y debe tener deseo. ¿Sabe?
buscando el rostro del Señor es donde se tienen las experiencias más bonitas. Y el pastor, el hermano que predicó el domingo, hablaba de esa experiencia de los 3 discípulos en ese monte. Y él contaba de que no fue que Elías y Moisés llegaron, sino que se abrió un portal, digámoslo así, y ellos entraron. Eso es algo muy poderoso y diferente. Pues iglesia, si usted busca el rostro del Señor, puede ver cosas sobrenaturales, puede ver cosas grandiosas. Porque el texto dice: buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Lo segundo que debemos hacer para que el pan no escasee en nuestra vida y en los que nos rodean y en nuestra iglesia, es que debemos buscar el rostro del Señor. Otro punto, el tercer punto que dice ese capítulo es: convertíos de nuestros malos caminos. Y yo le pregunto a la iglesia: ¿puede haber alguien bautizado pero no convertido? Puede haber gente bautizada y no convertida. ¿Sabe? Yo no estoy aquí porque sea el mejor. Yo tengo mis muchos defectos. Y la verdad, si yo preguntara, levante la mano, ¿quién no ha cometido un error, un pecado? Yo creo que antes bajaríamos las dos. Porque somos carne y hueso. Pero sabe, la intención aquí es ser transparentes. Si usted se equivocó, venga, voy a buscar ayuda, me acerco al pastor, me acerco a un líder, a alguien en quien yo sienta que ahí está Dios, y le digo: vea, hermano, yo hice esto, me pasó esto, necesito ayuda, por favor, ore por mí. Se me vino a la mente y lo voy a decir: en muchas ocasiones busqué a mi papá por ayuda. Y la verdad, lo voy a dejar hasta ahí porque es algo muy, muy fuerte. Pero saben, el libro de Salmos, el capítulo 129, ese libro, a mí me encanta ese capítulo, porque ese capítulo nos muestra la omnipresencia de Dios, nos muestra la omnipotencia de Dios, nos muestra la omnisciencia de Dios. Y el texto dice, hay una parte muy bonita que dice: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los lugares más altos, ahí te encuentro. Y si me bajo a la profundidad, ahí tú vas a estar también. ¿Dónde me puedo esconder donde Dios me vea? Y sabe, yo no entiendo, no le veo lógica que un cristiano tenga pecados ocultos, porque sabe, el pastor le puede decir algo, pero el que tiene la potestad de condenar tu vida ya te vio. Estábamos hablando de la omnipresencia de Dios, está en todo lugar, la omnipotencia de Dios que es todopoderoso, y la omnisciencia de Dios que conoce todos tus pensamientos. Así que si tenemos un Dios que está en todo lugar, que lo ve todo, lo sabe todo y es todopoderoso, ¿por qué entonces lo escondes? Aquí la solución no es esconderlo. Y si de pronto tienes algún cargo por decir porque entonces me ponen en disciplina por esto y aquello, pues yo creo que tienes la mira donde no es. Porque nosotros no estamos aquí por un cargo. ¿O cuántos están aquí por un cargo? Aquí ninguno está por un cargo. Aquí todos estamos en busca de una salvación.
Y sabe, hay una historia que es impactante y es de la mujer que encontraron en el acto mismo del adulterio. Ella fue obligada a venir con sus pecados a Jesús. Y el Señor traía eso a mi mente, porque sabe, si le está sirviendo a Dios de esa manera, pues hasta puede Dios obligarte a decirlo o se lo di. Yo escuché en una ocasión a alguien que Dios le dijo a un hermano cómo estaba el otro. No le dijo obviamente para condenarlo, sino para ayudarlo. Y se acercó al hermano y le dijo: hermano, yo sentí de Dios esto y esto y esto, ¿qué tan cierto es? Y esa persona empezó a llorar y reconoció su error. Sabe, yo no espero ser como la mujer que encontraron en el acto mismo del adulterio. Yo mismo voy derechito donde Jesús y le digo: Señor, vea, pasa esto. Si hay un lugar donde debemos ir, es a los pies de Jesús y decirle: Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador. Así que si tenemos el nombre de Jesús invocado, y si nos hemos convertido de nuestros malos caminos y ya hemos buscado el rostro del Señor, ¿qué nos falta? El otro paso es humillarnos. Y yo estudiaba ahora en estos días esta parte de la humillación. Y si usted se ha preguntado si Dios tiene alguna debilidad, Dios tiene una debilidad, y es la humillación. La Biblia dice, y a mí me quedó muy marcado eso que dijo ese predicador esa ocasión, que dijo de que al altivo lo mira de lejos. Es como que el Dios que lo llena todo se abstiene de llenar una parte y se aleja de mí porque soy altivo. Qué bueno que el Señor vea en Bello Horizonte una iglesia humillada. Una iglesia que no dependa de trajes ni de nada por el estilo, sino que si toca arrodillarse en el suelo, si toca tirarse como acto de humillación, pues lo hacemos. Pues el texto de Salmos, el capítulo 51, verso 17 dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás su Dios. Y sabe, hay una otra historia que nos complementa el tema de la humillación, y es Nínive. Nínive iba a ser destruida, pero por humillarse ante Dios y reconocer sus errores fueron perdonados. Y yo le pregunto a la iglesia esta noche: ¿crees que tienes algo que te impida humillarte ante tu Dios? Pues esa es una de las causas por el cual a veces no tienes pan en tu vida. Esa es una de las causas porque a veces no sientes la presencia de Dios, porque nos falta humillación. Si hacemos esto, créame, téngalo por seguro de que usted tendrá una vida bendecida, tendrá una vida llena de la presencia de Dios. Por favor, iglesia, escuche de verdad la palabra de Dios esta noche. Y sabe, Noemí y sus hijos deciden irse para Moab. Y yo me pregunto, ¿no hay otra ciudad donde ellos se pudieran haber venido? Pues esta ciudad, su inicio fue catastrófico. ¿Sabe de dónde nació Moab? Moab fue el producto de un incesto entre Lot y su hija mayor. Las hijas de Lot habían perdido a su madre mientras el Señor destruía Sodoma y Gomorra. Ellos empezaron a correr y en la corrida la esposa de Lot miró atrás. Y cuando miró atrás se convirtió en estatua de sal y ellas siguieron corriendo con su padre. Y cuando llegaron a un lugar seguro, una de ellas dijo: pues ya nuestro padre no tiene descendencia, vamos nosotros a estar con él.
Y el producto de esta ciudad, de ese pueblo, como lo dije ahora, fue un incesto. Yo no sé qué vieron ellas y él en esa ciudad. Seguro escucharon a alguien que le dijo: pues aquí en Belén de Judá no hay alimento, vámonos para Moab. Yo he escuchado que allá hay cosas buenas. Yo he escuchado que allá hay prosperidad. Y yo le pregunto a usted, iglesia, ¿alguna vez el enemigo te ha dicho: vente para acá con nosotros a Moab? Ven, disfruta del pecado, aquí tienes libertad para hacer lo que quieras. Pues eso es Moab, un lugar donde hay libertad, donde nadie te dice: no puedes hacer eso, no puedes hacer lo otro. Y en la iglesia a veces encontramos esas restricciones, pero el que es de Dios sabe el propósito de esas restricciones, y es para guardar nuestra vida del mal. ¿Qué te ha prometido el mundo, amigos, que están esta tarde, noche? ¿Qué te ha dicho el enemigo? Vente para acá. ¿Sabe? Cuando me iba a venir a vivir a Medellín, acá hace ya 5 años, los amigos míos de allá me hicieron una despedida. Y una de ellas se me acercó y me dijo: César, me da miedo que te vayas, porque yo he escuchado que todo el que va a Medellín termina apartado. Y aclaro algo, no es el lugar, pues el mal lo vas a encontrar donde vayas, y a Dios lo vas a encontrar donde vayas también. Y yo le dije: no, Dios va conmigo, ¿a qué cuento? Y los primeros días estaba trabajando en una empresa y me llegó un muchacho y me dijo: yo todo con deseos de trabajar, de estudiar y de todo con un empuje. Y el muchacho se me acerca por acá en secreto y me dice: hey, ven que vos me caes bien, hombre. Ven que vámonos por una finquita. Yo me conseguí unas muchachas por ahí y te vas conmigo. Y hasta venía y abrió el celular y yo volteé mi cara de una para el otro lado. Hermano, a mí me temblaba todo. Yo sentía algo, no sé si era el temor de Dios o qué, pero yo estaba temblando. Y a mí lo único que se me salió, no podía ni hablar. Yo lo único que dije fue: no, yo no puedo. Y el muchacho me insistía y yo le dije: no, yo no puedo. Y no, se queda, hombre, y se fue. Cuando él se fue, yo cerré mis ojos y yo le dije: Señor, gracias. Gracias porque me guardaste. ¿Sabe? El enemigo te va a hacer muchas propuestas. Y quizás de pronto entre los que están aquí haya alguien apartado que está como Noemí en tierra de Moab. Pero sabe, esta noche, como aquel día cuando Noemí estaba en el campo, que dijo: yo escuché que hay pan en la casa del pan. Pues esta noche, si has venido a este lugar, quiero decirte: aquí en esta noche hay pan de Dios, hay presencia de Dios. Esa mujer escuchó que había pan en la casa del pan, y entonces cuando escucha de una, deja todo y se va para donde están las nueras, que es lo único que le queda. Y se encuentra con ellas y empieza a hablar con ellas y le dice: pues yo tengo que irme. Y una decide irse y otra se queda. Robin, por favor, ¿me acompañas? Y arranca. Bueno, yo no soy Noemí, ni él tampoco es Ruth.
Pero arranca Noemí y Ruth a caminar. Y déjeme pensar qué le diría Noemí a Ruth mientras caminaban. Me lo imagino, déjeme pensar y decirle: uy, Ruth, yo recuerdo los días cuando Dios me llenaba con su Espíritu Santo. Yo recuerdo aquellos días cuando Dios me usaba en la palabra. Yo recuerdo aquellos días cuando era un instrumento de Dios y Dios derramaba de su presencia. Yo recuerdo esos días cuando comía ese pan especial y mientras caminaban, yo me imagino el deseo de Ruth de conocer Belén. Pues si es en esta noche estás aquí, es porque hubo una Noemí que te dijo: allá en Bello Horizonte hay un pan especial que tú nunca has probado. Y en esta noche te encuentras aquí. Alguien te trajo así. Aleluya. Y empezaron ellas a caminar. Empiezan ellas a caminar y se incrementa mientras caminan el deseo de Ruth por conocer Belén. ¿Y sabe cuál fue el recibimiento que recibió Noemí y Ruth? Dice que cuando el pueblo, el lugar de Belén, vio que se acercaba Noemí, se regocijaron. ¿Sabe, iglesia, en esta noche? Si usted ve que entra por esa puerta alguien apartado del mundo, trátelo bien. Y si lo puede invitar a una, bueno, ya no hay empanadas, pero algo por ahí que la persona se sienta cómodo en este lugar. Dice que entonces cuando llegaron al lugar de Belén, yo me imagino a Noemí llorando a moco tendido. Y perdónenme lo que voy a decir, pero me parece hasta un poco descarado de Noemí que diga esas palabras. Ella dice, perdón, se me fue el texto. Ruth dice el texto 19 del capítulo 1: y anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella le respondió: no me llames Noemí, sino llamadme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. ¿Sabe? Ellos se fueron por su voluntad. El verso siguiente dice, y es el texto que a mí más me ha conmovido de esta historia. Dice: yo me fui llena. Y sabe usted en esta noche, si hay algún amigo, alguien apartado. El texto 1 dice de que había hambre en la ciudad, pero me da a entender de que Noemí nunca, aunque había hambre en la ciudad, nunca le faltó el alimento. Siempre estuvo la provisión ahí. Ella dice: me fui llena y regresé con las manos vacías. Y lo más bonito es que aunque ella dice: llamadme Mara, a ella la siguieron llamando Noemí. Pues cuando entre alguien apartado, alguien a esta iglesia, por fe dígale: hermano. Yo no sé, iglesia, usted esta noche si está escaso de pan, pero debemos procurar mantenernos llenos de la provisión del cielo. El Señor tiene almacenado una provisión de pan para la iglesia, pero debemos despertar,
debemos meternos, debemos humillarnos, debemos de buscar el rostro del Señor, debemos pedir perdón si es necesario, hacer lo posible. Porque venimos de una semana muy poderosa y hemos recibido poder de Dios, pero que eso nos falte, que no escasee. Busquemos a Dios. ¿Sabe? Cuando una iglesia está llena de pan del cielo y pan tan exquisito como este, eso se va solo. La gente eso se va de voz a voz y le dice: en Bello Horizonte está pasando algo especial. Eso pasó con la mujer samaritana cuando tuvo ese encuentro con el Señor. Cuando ella sintió eso y Dios le dijo todo eso, ella de una arrancó para donde sus amigos, los que conocía, y le dijo: oiga, he escuchado a alguien que me ha dicho todo lo que yo soy. Y se llenó de una el lugar. Y cuando el Señor fue a predicar, encontró una multitud inmensa. Pues que se vaya la voz por todo el mundo si es necesario, y que la gente pueda decir: en Bello Horizonte hay pan para el que quiera, en Bello Horizonte hay presencia de Dios para el que quiera. Yo no sé de usted esa noche si está escaso de pan, pues pongamos en práctica de una el teso. Si alguien quiere venir a ese lugar y decirle: Señor, perdón, Señor, me humillo, Señor, voy a buscar tu rostro, pues créame, téngalo por seguro que Dios no se va a quedar así. Pues como decíamos ahora, al corazón contrito y humillado el Señor no desprecia. Vente por favor a ese lugar y dile, y humíllate de la presencia del Señor. No tienes que decirle lo que soy: Señor, es que yo soy esto. Si te siente hacerlo, hazlo, pues Él ya lo sabe. Solo rinde tu vida al Señor y deja que Él obre. Yo le invito, iglesia, a estar en pie, por favor. Vamos a orar para que el Señor en esta noche nos siga dando pan, siga derramando de su presencia y ayude al que lo necesita. Oremos, por favor. Señor Jesús, Dios del cielo y de la tierra, poderoso eres mi Dios, capaz, Señor, de darle vida aún lo que está muerto, capaz de hacer lo imposible, mi Cristo. Hoy yo te ruego, mi Dios del cielo, que derrame sobre Bello Horizonte todo ese pan que tienes almacenado, toda esa presencia gloriosa que tiene Dios. Perdona, restaura, libera, Señor Jesús de Nazaret. Ayuda al que lo necesita, Dios. Aquí en este altar hay alguien humillado, y en la banca, aunque yo sé que no pasó, Señor, y tú lo sabes, esa persona también necesita, Señor, que le toques. Por favor, no permitas que falte un día, Señor, sin que podamos sentir tu presencia en nuestra vida. Por favor, Dios, obra en nuestra vida, Señor. Que no falte la provisión del cielo, que no falte la bendición tuya, Señor, en medio nuestro. Doble porción de tu espíritu, una doble porción